Hola chicos, ¿qué tal? Ya me conocen, soy su profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos haciendo cursos de historia. En esta ocasión chicos vamos a hacer historia universal y esta clase está dirigida para ¿quiénes? Para los muchachitos nada menos que de nivel 4. Y miren, chicos, ya 7 semanitas y acabamos todo. ¿Cuál es aquel tema? La Segunda Guerra Mundial, la parte número 1. Para que te recuerdes. Ojo, para que te recuerdes que habíamos dicho que nos habíamos quedado, ¿se acuerdan? Cuando surge el fascismo y estábamos a puertas nada menos que de la Segunda Guerra Mundial. Así que comencemos chicos nuestro tema del día de hoy. Bueno, chicos, tenemos todo bien organizado, por favor. Ponga atención, voy a ser muy puntual porque estos temas son muy extensos, pero acá vamos a puntualizar. ¿Correcto? Ya. Miren, Segunda Guerra Mundial. Por este ladito, ¿qué vamos a hacer por acá, profesor? Nada menos que la definición. La definición. Pero primero, señalemos el tiempo. Ya, profe. Uno, la Segunda Guerra Mundial va, chicos, miren, desde el año 1939 hasta el año 1945. ¿Ya? Eso no te olvides. ¿Qué es la Segunda Guerra Mundial? Bueno, un nuevo conflicto entre ¿quiénes? Un nuevo conflicto militar entre las potencias, nada menos. Entre las potencias imperialistas. Es decir, los que perdieron y ganaron la Primera Guerra Mundial nuevamente se vuelven a enfrentar. Pues es un nuevo conflicto militar entre las potencias, es decir, entre los aliados, pero miren cómo hace llamar a los otros, y el eje. Los aliados y los del eje. Punto. Ahí está la definición. Ahora pasemos acá. Antecedentes. ¿Qué sucedió antes que estalle nada menos que la Segunda Guerra Mundial? ¿Ya? Miren, entre uno de ellos, chicos, ¿ya? Acá se da todo esto en el famoso periodo entre guerras. ¿Te acuerdas? Acá miren, periodo entre guerras. Es decir, entre el final de la Primera Guerra Mundial e inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Y esto hemos hablado. Y acá vamos a recordar, miren, profe, ¿qué sucedió? Vamos acá. Uno, es nada menos que la Guerra Civil Española. ¿Se acuerdan que la Guerra Civil era el preámbulo para la Segunda Guerra Mundial que va del 1936 al 39? Es el anticipo, es nada menos que el ensayo de la Segunda Guerra Mundial. Es el preámbulo, es el ensayo. Y en esta Guerra Civil Española, ¿te acuerdas quiénes se enfrentaron? ¿Quiénes se enfrentaron? Los fascistas, ¿no? Los fascistas, acuérdate que España se convierte en fascista, ¿te acuerdas? Los fascistas, que son llamados falangistas. Vamos a ver acá. Acá ponemos. España también, ¿se acuerdan? Era falangistas, fue fascista, pero ¿cómo lo llamaban ellos? ¿No? Falangistas, ¿no? Por un tal
por Francisco Franco, versus contra los republicanos. ¿Quiénes ganan la guerra civil española? Los fascistas, con Francisco Fernando, el franquismo. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está. Es nada menos que el ensayo de la Primera Guerra Mundial, y de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y acuérdate que acá Alemania e Italia le brindan su apoyo. Ah, ya, claro, profe. ¿Ya? ¿Qué más hay acá? Voy a poner con este colorcito. No más. ¿Qué más se dio? Ah, miren, anexión de Austria por Alemania. Alemania anexó ese país llamado Austria, ¿correcto? Y Austria prácticamente no dijo nada. ¿Cuándo fue esto? En el año 1938. A eso, chicos, se le conoce como el famoso Anschluss. ¿Ya? Anschluss. ¿Y qué es el Anschluss? Es la anexión de Austria por Alemania. ¿Te das cuenta? ¿Ve? ¿Qué más? Oye, Alemania estaba haciendo de las suyas, ¿ah? Nadie le decía nada. La invasión alemana, ¿a dónde, profe? Al sudeste de Checoslovaquia. Al sudeste de Checoslovaquia. Y tampoco dijeron nada. Ah, ya, profe. Entonces, los otros países, Francia e Inglaterra, no dijeron nada. Estaban de acuerdo, por llamarlo así. Ahora Italia era el amigo, era nada menos que de Alemania. Y se daba la expansión italiana. ¿Correcto? ¿Sobre qué territorio? Sobre Etiopía y Albania. Aunque fracasa el de Albania, ¿no? En Albania y Etiopía. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Ah, ya, profe. Ahí está. Muy bien. ¿Qué más se dio? Ah, miren, chicos, este es muy importante, ¿ah? Uy, este es el famoso pacto de no agresión. Miren, el pacto de no agresión, profe, sí. ¿Quiénes hicieron ese pacto? Miren, la Unión República de Socialistas Soviéticas y Alemania. Habían pactado no agredirse. En serio, profe, se llama el pacto de no agresión. Lo llaman el arreglo bajo la mesa. Porque estas dos potencias dijeron, oye, no hay que agredirnos, ¿ah? Si hay guerra no nos agredimos. Muy bien. Ambos sabían que el enfrentamiento entre ambos era inevitable. Pero lo hicieron para ganar tiempo y aparte que acá iban a tomar posesión de Polonia. Y a este pacto de no agresión está firmado, de repente te viene, en el tratado de Molotov, así se llama el tratado, Molotov-Von Ribbentrop, se llama. Von Ribbentrop. ¿Te das cuenta? Ah, muy bien, profe. El pacto de no agresión. Y esto de acá, también hubo otro pacto. Acá van a estar ya estos tres países poniéndose de acuerdo. ¿Cómo se llama? El pacto antisocialista. Porque Alemania y la Unión Soviética ya eran enemigos, pues, ¿no? Mira, el pacto anti contra Cominter. Es decir, era un pacto que rechazaba nada menos que la amenaza comunista. ¿Y quiénes lo firmaron esto?
el nuevo aliado de Alemania. ¿Quién, profe? Y Japón. ¿Te das cuenta? ¿Eh? Esto es lo que pasaba justamente antes de iniciarse nada menos que la Segunda Guerra Mundial. Antecedentes muy interesantes. Causas. ¿Por qué se enfrentaron? Casi por lo mismo de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, causas. Uno, el enfrentamiento de ideologías. Profe. Enfrentamiento de ideologías. Así, profe. ¿Cómo? ¿Cuáles eran las ideologías que se estaban enfrentando? Eran contrarias, ¿no? Una de la otra. Profe, 2 puntos. ¿Quiénes? El socialismo. ¿Quién era socialista? La URSS, profesor. El fascismo. ¿Quién era fascista? Profe, Alemania, Italia y también Japón colaboró con ellos. Y el liberalismo. Es decir, el pensamiento del capitalismo que promueve la democracia, la igualdad. ¿Te das cuenta? Ya, profe. Entonces, había una rivalidad política, ideológica. Claro. Ahí está. Otro. Miren, ¿quién había sido el país perjudicado en la Primera Guerra Mundial? Alemania. Y Alemania quiere recuperar su poder. Entonces se llama la búsqueda del espacio vital. Así lo llaman los historiadores. La búsqueda del espacio vital. Es decir, las fronteras creadas en el Tratado de Versalles, ¿a quién afectaron? A Alemania y Austria. Y esto, ¿no?, provocó un enojo nada menos que de los alemanes. Por eso, ¿no?, la búsqueda del espacio vital es el pangermanismo. Pangermanismo. La expansión de Alemania. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, esa es la búsqueda del espacio vital. Alemania quiere expandir su territorio, quiere recuperar el territorio que había perdido. ¿Ya? Y Alemania estaba haciendo eso, sí. Ya había anexado a Austria, al sudeste de Checoslovaquia. ¿Correcto? Muy bien. Profe, el otro, el revanchismo. ¿De quién? ¿Quién quería su revancha? El revanchismo alemán. Alemania quería cobrárselas, su revanchismo. ¿Y por qué Alemania acusaba al Tratado de Versalles como injusto? ¿Quién? Adolf Hitler. Oye, ese tratado es injusto para nosotros. No puede ser. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Entonces, ahí está las causas por las cuales se enfrentaron estos países. Y obviamente, pues, ¿no?, la necesidad, lo que conllevó a la Primera Guerra Mundial, ¿no? La necesidad de un nuevo reparto mundial. De un nuevo reparto mundial. ¿De qué? De colonias y mercados. Porque hasta inicio de esta guerra, África y Asia eran colonias nada menos que de los europeos. Ahora vamos acá. Beligerantes. ¿Quiénes se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial? ¿Los mismos? No creo. ¿No? Va a haber nada menos que hay una diferenciación, ¿no?, entre estos beligerantes. A ver, un ratito vamos a modificar esto, porque si no,
No nos va a alcanzar campito. A ver, un ratito, a ver. Beligerantes. Vamos a mover todo esto de acá. Ahí un poquito vamos a mover. ¿Ya? Y esto vamos a eliminar. Listo, muy bien. Ahora vamos a ver a la pantalla principal. Listo, ¿ven? Entonces, ahí está. Los beligerantes. Vamos a hacer acá el borradorcito un ratito. Es así. Borrador. Y borramos esta parte. Ya está. Ahora sí. Beligerantes. Ya no se hicieron llamar las potencias del eje o las potencias centrales. Ahora así quedó, miren, ¿ah? Se hicieron llamar los del eje. Correcto. A ver, un ratito, vamos a poner un color bien. Y acá está. Se hicieron llamar las potencias del eje. Y bueno, mantienen su nombre de los aliados. ¿Quiénes eran las potencias del eje? Ahora vamos a poner acá. ¿Con qué colorcito? A ver. Ya, con este color. ¿Ya? Bueno, a la cabeza, ¿quién se encontraba? Alemania. Esta Alemania que estaba conocida por ¿quién? Por el Führer. Pero era conocido como Hitler. ¿Te acuerdas? Ahí está Alemania. El otro, el que fue su aliado antes de la Primera Guerra Mundial, pero luego se pasó y luego volvió a los brazos de Alemania, Italia. ¿Con quién? Con Mussolini. ¿O te acuerdas el Duce? Y Japón. Estos tres eran los del eje. Y Japón también había terminado en el otro bando, ¿te acuerdas? Y Japón contaba con su emperador llamado Hirohito. ¿Correcto? Y ese se llamaba el triple eje, el pacto tripartito. A ellos podemos sumar, ¿ya? No tanto, pero Rumanía, Bulgaria, ¿ya? Rumanía, Bulgaria, hay uno más, allá. ¿Cómo se llama este país? A ver, déjenme recordar. Rumanía, Bulgaria, ahí está, Hungría. Y Hungría. Ahí está. ¿Ven? Y en el otro lado se encontraban quienes, nada menos que los aliados, pues, ¿no? ¿Quiénes? La URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Quién estaba en la cabeza? Josip Stalin. No te olvides, ¿ah? Nada menos que Josip Stalin. ¿Quién más? Ah, profe. Inglaterra. Acuérdate que Inglaterra tiene primer ministro. Ahora mira acá. Al iniciarse el conflicto, ¿ya? ¿Quién era el ministro? Era nada menos que Chamberlain. ¿Ya? Chamberlain, que ponemos acá. Chamberlain. Y durante el conflicto se cuenta Winston Churchill. Winston Churchill. Ya, ojo, estamos señalando. ¿Quién es? Francia. También Francia se encontraba. Y en Francia se encontraba como presidente nada menos que Albert Lebrun. Y luego el que va a dirigir la resistencia se llama Charles de la Gouille. ¿Cómo se llama? Charles de la Gouille. Ahí está. Oye, acá falta el factor decisivo. ¿Quién, profe? Estados Unidos. ¿Mm? Cuando se inicia el conflicto, ¿quién estaba en el poder? Nada menos que Teodoro Roosevelt o Roosevelt. Y luego termina con Harry Truman. ¿Ya? Así había quedado.
Ahora mira acá. Acá vamos a hacer la aclaración, ¿ah? Acá está Alemania, ¿cierto? La forma de botita, Italia. ¿Y estos países que está acá? Ah, profe, aquí está Rumanía, Bulgaria, Hungría, ¿m? Finlandia. Y miren acá, estas son las colonias en las cuales van a tener nada menos que poder los del eje, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahora mira acá, Japón. Pero mira acá, esta parte es la península coreana. En ese entonces Japón había invadido Corea y en ese entonces Japón estaba extendiendo había invadido China. Por eso se encuentra así. ¿Ya? Y mira acá, eso también estaba invadido por los japoneses, Indochina, lo que sería hoy en día Vietnam, Laos, Camboya. ¿Ya? Pues así se encuentra, chicos, nada menos que los beligerantes para esta Segunda Guerra Mundial. Lo que vamos a ver, chicos, es la primera parte de la Primera Guerra Mundial. Ojo, solamente la primera parte. Y eso se llama la ofensiva del eje. Ah, ¿quiénes son del eje? Alemania, Italia y Japón. Sobre todo estos tres, ¿cierto? Es decir, ellos iban ganando la Primera Guerra Mundial del año 1939 hasta el año 1941. ¿Ya? Ahora vamos acá, identificar. Este país disminuido, ¿quién era? Nada menos que Alemania. ¿Correcto? Vamos a poner sus iniciales pero bonito. Para que no esté. Es el país belicoso, ¿no? ¿Pero quién es? Nada menos que Alemania. La forma de botita, ¿quién es, chicos? Profe, Italia. Y Japón está al otro lado. Pero ¿quiénes también estaban como sus aliados de ellos? Nada menos que Austria estaba anexado, ¿cierto? Rumanía, Bulgaria, Hungría, ¿no? Acá. Rumanía, Hungría y Bulgaria. Ya, esos eran los que apoyaban. ¿Correcto? Ya, y ahora acá vamos a poner, miren, ¿quiénes se encontraban acá? Francia. ¿Cómo se llama esto? Inglaterra. Rusia. ¿Correcto? Chicos, Polonia. Yugoslavia. Existía Yugoslavia antes que estaba Serbia, Montenegro. ¿Correcto? Miren, acá se encuentra Bélgica, Holanda, Bélgica, ¿no? Ya se encuentra Dinamarca, Noruega. España, ¿se acuerdan que España era fascista? España se vuelve un país neutral, prácticamente le da la espalda a Alemania e Italia que la habían apoyado. Entonces, ¿quiénes inician las acciones militares? Nada menos que Alemania. Miren, y vamos a hacer como el otro. Acá ponemos por el lado occidental y acá por el lado oriental. ¿Me deja entender? Listo. Vamos por el lado oriental. No se llamaba Rusia, ¿no? Acá, miren, ve. Se llamaba URSS. Recién me he dado cuenta. La URSS. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cómo se inicia? Muy bien. Por ese lado oriental, ¿ya? Nada menos que la detonante, ¿cuándo se inicia el conflicto? El 1 de septiembre de 1939. Acá está la detonante del conflicto. ¿Cuál es? Nada menos que acá. Alemania invade Polonia. ¿Correcto? Sí, que acá. Invadió, ¿no? Ya había anexado a Austria, eso es de Checoslovaquia, también se encontraba bajo sus dominios.
Y a eso, chicos, lo llaman nada menos que la famosa guerra relámpago. ¿Y por qué Alemania invadió Polonia? Para tener salida por el estrecho de Danzig y poder controlar esa zona. ¿Correcto? Ah, muy bien, profe. Entonces, Austria, Polonia, Checoslovaquia quedan nada menos que bajo los dominios de ellos. Rusia, al enterarse que Alemania había invadido, Rusia va a la ayuda de Polonia. Y chicos, acá rompen el pacto de no agresión. ¿Ah? ¿Y saben qué se inicia? Nada menos que la operación Barba Roja. ¿Y de qué trataba la operación Barba Roja? Alemania rompe el pacto de no agresión y Alemania invade nada menos que la URSS. Alemania, con ayuda de Italia y Finlandia, que también se encontraba como un estado ayudando a Alemania, invaden la URSS. Así que los alemanes habían logrado esto, miren, ¿ven? Invadir a Rusia o a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué significa? Que Alemania estaba logrando su propósito, ¿correcto? Ahora, por el lado occidental, ¿qué sucede por este lado? Alemania invade Holanda, Bélgica, Noruega. Miren, ¿ah? Alemania invade. Estaba una máquina, ¿no? A Holanda hay que llamarle Países Bajos, ¿no? Ya no quieren que se llame Holanda, Países Bajos. Invade Bélgica. ¿Ya? Invade Noruega. ¿Sí, profe? Claro, Noruega. Dinamarca. También empieza nada menos que invadir, ¿no? Holanda, Noruega, Dinamarca. ¿Y por qué estaba haciendo esto? Para rodear a su gran enemigo, que era nada menos que Inglaterra, ¿no? Acá estaba pues Alemania. Estaba acercando todo. Prácticamente para acercar a quién? A los ingleses. ¿No? O sea, por ese lado, miren, Alemania una máquina, chicos. ¿Ah? Oye, y se da nada menos que el famoso Plan Rat. Este es muy interesante. ¿Y en qué consiste el Plan Rat? Es nada menos que Alemania invade Francia. Y mire, papita, Alemania prácticamente ocupa toda Francia. Francia estaba recontra ocupado por los alemanes. Cuando Adolf Hitler ingresa a Francia, muchos franceses se desesperaron. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Pues, claro, la invasión nada menos que a Francia. Y a esta invasión, ¿no? Estaban aliados los franceses e ingleses y se da nada menos que el milagro de Dunkerque. El milagro de Dunkerque. Dunkerque. ¿Y de qué trataba este milagro de Dunkerque? Era pues cuando las tropas, repito, cuando las tropas inglesas, francesas, logran escapar nada menos que de los del eje. Porque acá Alemania había ingresó con toda Francia. Entonces, ese es el milagro de Dunkerque. ¿Qué más sucede? ¿Ah? Miren, se formó el gobierno de Vichy. Es decir, cuando Alemania, ¿no?, captura nada menos que Francia,
aparece un francés que traiciona nada menos que a la Francia republicana, ¿no? Así que el gobierno de Pétain, es decir, ¿no? En Francia, un francés, ¿no? En Francia, lo llaman nada menos que el gobierno de Vichy, el gobierno de Vichy. Y el gobierno de Vichy era nada menos que, ¿cómo se llama? Eh, Henri Pétain. Y este Henri Pétain colabora con Hitler, ¿no? ¿Se da cuenta? Ah, profe, lo traiciona así, pero todo no estaba perdido, porque resulta, ¿no? Que va a haber una Francia que resiste, ¿no? Porque esta Francia de acá resiste, no va a ser totalmente ocupada. Así que, nada menos que aparece Charles de la Gouillet y proclama la resistencia, ¿no? La resistencia al mando de Charles de la Gouillet. ¿Ah? Y empieza a resistir nada menos que Francia. Así que acá estaban fue con todo nada menos que los alemanes. ¿Ya quién era su objetivo? Inglaterra. Hizo nada menos que la operación, el plan León Marino. Y en esta operación León Marino es nada menos que la batalla aérea. Y es acá cuando Inglaterra, ¿no? Desarrolla los radares. Y acá simplemente la operación, el plan León Marino, es cuando Alemania inicia un bombardeo, nada menos que sobre Inglaterra, ¿no? ¿Qué es el plan León Marino? Es el bombardeo sobre Inglaterra, Londres, ¿no? Manchester y otras ciudades van a ser nada menos que constantemente, nada menos que sediadas y bombardeadas por Alemania. Y aquí es donde dicen, ¿no? Winston Churchill dice, ¿no? Vamos, tenemos que resistir, ingleses. ¿Y cuál es la frase? Nada menos que sangre, sudor y lágrimas. Sangre. Con sudor y lágrimas defenderemos a Inglaterra. Y Inglaterra, chicos, sobrevive al ataque nada menos que de los, en este caso de los ingleses, al ataque de los alemanes. El conflicto también se extendió hacia el África, ojo, hacia África, hacia acá, ¿ya? Y bueno, en África simplemente se da la operación Africa Corps. Había que derrotar a los ingleses y franceses en Egipto. Acuérdate que Egipto era una colonia y era muy importante por el canal de Suez. Y esta operación Africa Corps fue dirigida por el alemán nada menos que Henry Rommel. Lo llamaban el famoso zorro del desierto, ¿no? Hitler envió a Erwin Rommel. Lo llamaban el zorro del desierto, ¿no? Y bueno, y con esta operación, Alemania ocupa nada menos que África. ¿Me dejo entender? Así que por ahí pues estaba nada menos que acá, controla
nada menos que el norte de África, el Sahara, Egipto, en otras palabras, ¿no? Oye, profe, ahí está. Oye, profe, ¿y en Asia? ¿Qué estaba pasando en Asia? ¿Ah? Muy bien. Vamos a ir nada menos que a Oceanía, ¿no? Al Pacífico, al Océano Pacífico. Ojo, el conflicto también se estará al Océano Pacífico. ¿Y quién tenía que estar acá en acción? Japón. Profe, Japón, sí. Mientras los ¿cómo se llama? Los alemanes e italianos, ¿no? Estaban en Europa, ahí nada menos combatiendo, ¿no? Contra ellos. Oye, Japón, ¿y qué va a hacer? Japón tiene que vérselas con quién, nada menos que con Estados Unidos, porque la Primera Guerra Mundial la hemos perdido por ellos. Entonces Japón, un 7 de diciembre de 1941, en la mañana, Japón, ¿no? Ataca la base naval de Pearl Harbor. ¿Ah? El ataque nada menos que hacia Pearl Harbor. Oye, los japoneses, escúchenme, los japoneses, sin declaración de guerra, en un ataque sorpresivo por la armada japonesa, ¿no? Este ataque fue nada menos que contra la flota de los Estados Unidos que se encontraba en el Pacífico, ¿ya? Y bueno, con este ataque, pues prácticamente los japoneses ya estaban dando su declaración de guerra a los Estados Unidos, ¿ve? Y entre estas bajas, ¿no? Embarcaciones, portaaviones, nada menos que de los norteamericanos, cruceros, destructores, aviones, ¿no? Un promedio de 3.000 muertos, pero nada menos que muertos ese día. Los japoneses rápidamente atacaron por todo lo que era, nada menos que ello. ¿Ah? Entonces los japoneses, ¿no?, fiel a su estilo, declaran la guerra pero con un ataque sorpresivo. Y esto no, obviamente no le había gustado a los Estados Unidos. Al día siguiente, el 8 de diciembre, Estados Unidos, indignado, ¿no?, declara la guerra nada menos que a Japón. Y Estados Unidos oficialmente tiene que ingresar al conflicto. ¿Qué sucede? Obviamente ganan los aliados, pero eso ya se llama la contraofensiva de los aliados. Pero hasta ahí nos quedamos cuando los del eje estaban pues ahí con todo. Preguntas. Miren, las preguntas están sencillas. Fíjense ustedes, ¿ya? Y van a darse cuenta porque esto les tengo que evaluar. El pacto de no agresión germano-soviético, ¿te acuerdas? Molotov-Ribbentrop. ¿Correcto? Era un pacto de ambos que si había una guerra no se iban a atacar, aparentemente. Pero ¿cuál fue el objetivo real? Repartirse Polonia. Y Alemania se adelanta, ¿no? Esto no le gustó a la Unión Soviética, por eso rompe el pacto de no agresión. Primer ministro inglés al iniciarse, Chamberlain. Durante el conflicto, Churchill. La Operación Blanco, iniciada por los alemanes, determinó la invasión a nada menos que a Dinamarca. ¿Ya? Hoy mira esto. 4. Emperador japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Con la H, Hirohito. Miren, la invasión alemana a Francia motivó la formación del gobierno Vichy, dirigido por el mariscal Henri Pétain, traidor, ¿no?, que colaboró con Adolf Hitler. Líder del movimiento de resistencia francesa, desde Londres declara la resistencia. ¿Quién? Charles de la Gouille. Este último hecho, en el Afrika Korps,
general conocido como el zorro del desierto, Erwin Rommel, ¿no? En el Africa Corps. Oye, la batalla de Inglaterra fue sobre una serie de combates aéreos. ¿Cómo se llama ese plan? León Marino. Miren, línea fortificada que no detuvo la invasión alemana, la línea de Maginot. Y esto, ¿se acuerdan el milagro de Dunkerque? Evacuación de tropas franco-británicas después de la campaña de Francia. El milagro de Dunkerque, donde logran huir ese ejército. ¿Te das cuenta? Ahí está. Entonces, nos vemos el día, chicos, el día de nuestra asesoría. Ya, se cuidan. Chao, chao.